Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de Otra Clase, el podcast de historia de Prensa Obrera que hacemos con Mariela Solesio, Guillermo Kane, Iván Hirsch, quien les habla. ¿Cómo estamos acá? Una segunda parte de nuevo. Sí, vamos a seguir hablando de la resistencia palestina, que bueno, está muy bien y que es parte de alguna manera de un gran paquete de elaboración audiovisual, bueno, y también artículos por escrito y distintas expresiones en redes que tienen que ver con elaborar la lucha palestina, que está en un momento crítico, que se está hablando de este plan de paz muy confuso, que no se sabe qué va a pasar, pero que sobre todo sostiene la dominación contra el pueblo palestino. Incluso bueno, se están viviendo en estas horas ataques militares de Israel contra el pueblo palestino. Planes de paz que son presentados con esta palabra que pareciera sobre pacificar, digamos, una situación de agresión, de avanzada, de colonización, y que hoy vamos a recorrer un poco las historias de los llamados acuerdos de paz, que fueron violentados permanentemente por el Estado de Israel en este propósito, digamos, que atraviesa ya los 78 años de agresión, de avanzada, de colonización y de limpieza, y el propósito de limpieza étnica del pueblo palestino, que hoy lo vemos en un estado muy crítico. Y por eso nosotros también hacemos este capítulo, ¿no? Para poner en debate, para historizar y para ayudar al pueblo palestino en su lucha por su liberación. Sí, que sea una herramienta para comprender esta pelea por la liberación nacional de Palestina, que incluso en la forma como lo conocemos hoy, como se está discutiendo este poema de Acuerdo de Paz, es sobre los territorios ocupados, que se llaman así porque fueron ocupados por Israel en el 67, que es el punto donde nosotros nos quedamos en la primera parte que empezamos a hablar de la historia de la resistencia palestina. Es ahí donde Israel primero destruye la fuerza aérea de Siria, de Egipto. Es una derrota muy fuerte de los regímenes nacionalistas árabes que comentábamos en esa parte, y a partir de ahí Israel queda a cargo de lo que hoy conocemos como Cisjordania y la Franja de Gaza, que pasan a ser administrados por el ejército israelí, y ahí es donde empieza la política de los asentamientos, e incluso algo que no sabía todavía, cierta integración disfuncional de los palestinos dentro de lo que es Israel, porque en los territorios ocupados vivían palestinos que no eran ciudadanos israelíes, pero empiezan a trabajar en Israel, a cruzar los puestos de control, y empiezan, bueno, los muros, los retenes militares, donde todos los días tienen que pasar los que van a trabajar del otro lado, las humillaciones y una explotación económica incluso de los palestinos, que van a quedar en su gran mayoría habitando en campos de refugiados. Y esto es lo que va a abrir paso a la nueva etapa de la resistencia palestina, porque hasta este momento nosotros veníamos hablando en el régimen de Nasser en Egipto, el partido Baas en Siria, que son experiencias de choques con el imperialismo, de nacionalizaciones importantes como el canal de Suez en el caso de Egipto, que implicaron, bueno, una presión fuerte y que en algún punto contenían dentro de esa causa nacional árabe a la causa palestina. A partir del 67, cuando son aplastados los ejércitos de los países árabes que rodean a Israel, quedan muy desacreditados estos regímenes nacionalistas, que fueron lejos en el sentido de expropiar en política de reforma agraria, de limitar incluso la propiedad capitalista en algunos aspectos, pero no perdieron su componente pequeño burgués, le decíamos nosotros, de camarilla militar que los conducía, y eso también llevó a la derrota en la Guerra de los 6 días. No fue una guerra de resistencia popular, sino fue una guerra contra un ejército superior que los agarró desprevenidos y destrozó, como decíamos, la fuerza aérea, y en solo 6 días resolvió la ofensiva y ocupó toda esta franja. A partir de ahí, la causa palestina pasa a ser tomada como una causa propia, independiente por los propios palestinos. En particular, se crean organizaciones como la OLP, que ahora vamos a comentar mejor, y eso va cambiando un poco todo el panorama político, porque Israel pasó de ser la gran potencia que salió airosa de esa guerra de los 6 días, a menos de un año después sufrió una derrota militar muy fuerte en un campo de refugiados palestinos que quedaba en Jordania, que era la aldea de Al-Kanameh,
donde movilizaron a 15.000 soldados con tanques, incluso con la prensa. Se comenta que Moshe Dayan, que era el que iba a cargo de la ofensiva, iban a la mañana llegando y dice, bueno, al mediodía almorzamos en Amán, que es la capital de Jordania. Cuestión que ahí ya se habían preparado los palestinos cavando trincheras durante toda la noche, resistieron horas y horas y horas, hasta que en un momento incluso el ejército jordano, que miraba expectante de la situación sin intervenir, se quiebra, desobedece a sus autoridades, intervienen y es una derrota militar, la cual Israel tiene que abandonar, derrotado el ejército israelí, un campo de refugiados. Sí, abandona tanques, camiones blindados, o sea, es una huida en como masa. Pocas veces se ha visto una derrota militar de Israel de ese tipo. Así es, y eso un poco es un viraje, porque el que era la potencia que parecía invencible pasa a ser derrotado en un campo de refugiados, pero además muestra otros actores que ya están interviniendo, es decir, es un punto de viraje, pero muestra que ya estaban actuando en los campos de palestinos otras organizaciones políticas de la propia resistencia. Sí, me parece que tenemos que subrayar un poco, porque hay una contradicción acá. Por un lado, en los términos que lo hemos discutido en el programa anterior y en otros materiales, es claro para nosotros, está en unas entrevistas, esta de Voces contra el Genocidio, lo comentábamos recién con el compañero Mahmoud de la TIR de Italia, de origen árabe, y decía con claridad, este panarabismo alrededor de Nasser, de Siria, tenía en un sentido un aspecto positivo, los límites del nacionalismo burgués que lo hicieron incapaz, y por un sentido pretendía resolver el problema palestino en una escala regional, en una escala árabe, lo cual es progresivo y correcto, digamos, es imposible que Israel sea derrotado como enclave del imperialismo solo por el territorio, digamos, por los habitantes del territorio que han quedado subyugados, es un problema de toda la región. O sea que en ese aspecto fue la última tentativa regional, y es correcto ver el conflicto, digamos, con Israel en una escala regional, y al mismo tiempo mostró los límites insalvables del nacionalismo burgués, que rápidamente va a paces negociadas, empieza Estados Unidos e Israel a lograr desmembrar cualquier idea de una resistencia árabe coordinada contra ellos en la región. Entonces, bueno, van a surgir estos nuevos grupos mucho más radicalizados, va a haber una radicalización, y esta resistencia específicamente palestina, ¿no?, que se ve obligada a tomar en sus manos. Vamos a tener varios hechos. Por un lado, el movimiento nacional árabe, la figura clave ahí es George Abbas, va a transformarse en el Frente Popular por la Liberación de Palestina en el propio 1967, si no me equivoco. A fines del 67, con un programa marxista-leninista, ¿no? Citan a Mao, digamos, y en general se colocan, digamos, en la ola de los conflictos por la liberación nacional, en la etapa también de la guerra de Vietnam, etc. En términos confusos sobre el terreno de clase, por lo menos desde nuestro punto de vista programático. Es muy progresivo en un aspecto, condena la colaboración de las burguesías árabes con el imperialismo, explica el carácter, digamos, de enclave imperialista de Israel, habla de que esa colaboración de la burguesía árabe y de las monarquías árabes hace que no sean aliados posibles de la causa palestina, y al mismo tiempo define las tareas de la revolución no como una revolución socialista, sino de liberación nacional. O sea que no ve ese mismo problema, digamos, del límite del carácter burgués de la revolución, fronteras adentro de Palestina, y coloca solamente un horizonte de liberación nacional. Ahora, la consigna que ellos van a plantear de por una Palestina única, laica y democrática es progresiva en un sentido general, muy progresiva. Al mismo tiempo tenemos la fundación de Fatah, un poco previo, en el 59, pero que va a pasar a controlar, luego de la Guerra de los 6 días, en el 68, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que va a ser el gran Frente de Liberación Nacional, como se llamó en otros países, ¿no?, la gran Organización de la Liberación Nacional, que había surgido bajo la égida de los distintos países árabes, de lo que se llama la Liga Árabe, y en particular el Egipto de Nasser, pero que va a tener ya desde su fundación en el 64 el planteo del derecho al retorno de los palestinos, que es la gran bandera, digamos, nacional, de la idea de poder retornar a esos territorios, pero que desde el 68, y desde que la figura clave de Fatah, que es Yasser Arafat, pasa a ser presidente de la OLP, va a modificar su carta, va a modificar su programa, también planteando en ese momento la República
Palestina única, laica y democrática, y la lucha armada para conseguir esa liberación nacional contra el enclave de Israel. Así que creo que esos son dos hechos de fundaciones que marcan una radicalización programática y esto que decía Iván del desembarco de las nuevas organizaciones para toda una etapa de la resistencia palestina. La intifada, la primera que se usa como palabra para describir un levantamiento contra el ejército israelí así con piedras, es a principios de 68. Es decir, lo cual ya muestra que no es que este proceso en el cual van surgiendo organizaciones, muchas con programas revolucionarios, porque después hay otra ruptura con el FPLP, que es el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que también plantea un programa marxista y demás, al menos formalmente. El FP reconoce como una debilidad el hecho que su composición es pequeño burguesa y dice que tiene que penetrar más en la clase obrera del campesinado, con lo cual hay un intento por superar el límite. Pero de todas formas, incluso con lo progresivo de plantear que acá, es decir, la legitimidad de la lucha armada contra la potencia ocupante y el sionismo y todo, pero la estrategia se viene disociando del problema de la movilización de las masas. Y que fue parte, por eso digo que fue así. En febrero y marzo de 69 hay una movilización de la mezquita que está en Jerusalén, Al-Aqsa, después de de las oraciones. En la mezquita hay un levantamiento de 3.000 palestinos enfrentándose a pedradas con el ejército israelí. Con lo cual todo lo que vamos a ver ahora, el desarrollo de la resistencia palestina, va a ir teniendo también como mojones la intervención popular de las propias masas. Hay algo interesante que vos dijiste, que se puede relacionar por ahí varios procesos históricos en relación a limitar el movimiento de liberación nacional a Palestina, digamos, y esto tiene un condicionante porque no podemos lograr la liberación, o es muy difícil lograr la liberación nacional si no podemos promover un movimiento más amplio en el conjunto del mundo árabe, de Medio Oriente, etc. Y cómo esto empezó o surge también al calor de la presión del propio imperialismo sobre la región, porque el imperialismo no toma, ¿no?, el enclave en Palestina como una punta de lanza de avanzada en el control de los recursos, sino el conjunto del Medio Oriente. Y esto como en el proceso de la segunda intifada se ve muy claramente en un contexto donde se desarrollan al mismo tiempo que se desenvuelve, digamos, el proceso de la segunda intifada, se está preparando la guerra contra Irak. Están todos los preparativos de la guerra contra Irak o la intervención militar por parte de Norteamérica de Afganistán, ¿no? Cómo el imperialismo toma en su conjunto una avanzada contra las diferentes regiones de Medio Oriente, y esto también fue presionando hacia los movimientos, el pueblo, digamos, del mundo árabe en su reacción contra la penetración e intervención imperialista. Sí, es claro. Algo de que vos planteabas. Es claro que hay una concepción profundamente antiimperialista, profundamente, obviamente, una concepción clara sobre el carácter de Israel como enclave imperialista, ¿no? Y también de la colaboración que se va abriendo de gran parte de esos regímenes árabes, ¿no? La monarquía jordana, la monarquía saudita, Egipto, luego de esas derrotas va a gravitar de una época que estaba más alineado con la Unión Soviética a un acuerdo con Estados Unidos que para fin de esa década del 70, un acuerdo que se llama de Camp David, donde Israel devuelve, digamos, la península de Sinaí a Egipto a cambio de un reconocimiento de Israel, de esas fronteras y un acuerdo de Egipto de cómo va incluso a vigilar o a hacer, digamos, de policía de esos acuerdos en esas fronteras, que de alguna manera se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Eso es así, y creo que es importante que describamos esta radicalización que desde fines de los 70, la década de 70, se va a ir desarrollando, donde estas organizaciones palestinas se relacionan y se ubican con todo un campo de luchas de liberación nacional, anticoloniales, insurgentes en el mundo, incluido en Latinoamérica, en Asia y en otras
parte del propio Medio Oriente, en África, en el norte de África, los argelinos, bueno, todos estos movimientos donde hay un gran despertar cultural y artístico también de poetas, de escritores muy importantes, digamos, de la comunidad palestina, y donde un poco va a haber un proceso que creo que lo tendremos que describir así. Este actor, digamos, la resistencia palestina en los campos de refugiados, en el Líbano, en Jordania, en particular, ¿no? En esos dos países se transforma en un actor político muy importante, va haciendo también acciones armadas crecientes sobre Israel, en las zonas de frontera, también en el extranjero, los secuestros de aviones, bueno, acciones sobre embajadas, diplomáticos o distintas representaciones del Estado de Israel en el mundo que tienen un impacto. Y eso va dando lugar a que se prueba un poco dónde está parado el régimen político de esos distintos países de la región. Y va dando lugar a desplazamientos y colaboraciones de muchos sectores de la burguesía del Medio Oriente contra el movimiento palestino, que van a dar lugar a grandes desastres. El primero de ellos, si vamos describiendo la saga, es el de Septiembre Negro en Jordania, en 1970. Que es una masacre, digamos, de las bases que tenía la OLP, que va a concentrar sus operaciones luego en el Líbano, y que en el 82, lo podemos describir en más detalle, va a tener también una gran masacre, primero con un acuerdo de la OLP frente a la presión de Israel y Estados Unidos de retirarse, dejando a gran parte de la población civil palestina ahí de los campos expuestos a una masacre. Junto a este proceso donde la OLP quiere plantarse como el expositor diplomático de los derechos del pueblo palestino, llegar a hablar en las Naciones Unidas, etcétera, va a ir también un proceso de moderación de su posición política, que creo que el gran punto de ruptura que si medimos esa década es cuando pasa de la posición de una Palestina única a aceptar una negociación de estados separados dentro del mismo territorio, que va a ir teniendo distintas formas a lo largo del tiempo. Ya llegaremos a los acuerdos de Oslo, pero creo que esa modificación a mediados de la década del 70, que creo que el primero que lo asume es el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, que es una decisión del Frente Popular, pero que eventualmente Fatah lo promueve como definición de toda la OLP, de toda la Organización de la Liberación de Palestina, es un cambio estratégico, porque plantea ya no derrotar a Israel como base del retorno del derecho del pueblo palestino, que había sido su punto fundacional, sino la posibilidad de convivir con Israel gobernando ciertas áreas autónomas. Y esto, aunque no se nota en lo inmediato quizás tanto, o por lo menos no con la claridad que lo va a tener luego de la firma del Acuerdo de Oslo, es un cambio estratégico en esta dirección de la resistencia palestina que encarnaba la OLP. Claro, pero hay un proceso que me interesa destacar previo, que es lo que termina en el Septiembre Negro de Jordania. Porque, bueno, nosotros lo escribimos, es parte de un ascenso, sumo porque me parece que importa para el caso, al este contexto general de Vietnam, la descolonización de Argelia y demás. Estuvo la guerra civil en Yemen, que instauró una república, también con una dirección que se consideraba marxista, que era parte de una lucha por el socialismo, que influye también en las guerrillas en Omán, digamos, toda la región. Y en Siria y el Líbano se desarrollan grandes organizaciones de izquierda. Entonces, cuando el gobierno, la monarquía de Jordania arma esta masacre de Amán y de Septiembre Negro para expulsar a la OLP de los campamentos de Jordania y de la ciudad de Jordania, expulsar a los palestinos, tiene que ver con que se habían convertido en un virtual doble poder. Digamos, en estos momentos es cuando efectivamente puede hablarse ya de revolución palestina. Porque efectivamente hay un proceso que después va a seguir, porque cuando se echan, como vos decías, bueno, pasa a estar la base de operaciones en el Líbano, los campamentos, eso lo describe muy bien Rodolfo Walsh, que tiene este libro de la Revolución Palestina. Él viaja al Líbano como enviado de la revista Noticias a entrevistar en los campamentos de refugiados y muestra el control que tenía la OLP sobre todos los campos de refugiados. Es decir, administrativamente, en términos formales, eran de las Naciones Unidas.
esos campos de refugiados. Pero en los hechos estaban bajo control de la OLP, es decir, efectivamente empezaban a funcionar como un poder de una organización para ir transformando un nuevo Estado. Por eso digo, la revolución palestina con todas las letras, porque era un proceso de organización popular para tirar abajo los gobiernos. La primera gran derrota es la de Jordania. Jordania, recordemos que es un reino que crean cuando desembarcan los ingleses con el mandato británico, arman Transjordania en ese momento, que es la mayor parte de toda la zona de lo que era Palestina histórica. Entonces la integración, pues una revolución que hubiera tirado abajo la monarquía en Jordania como base para instaurar un Estado palestino, era lo más natural también. Entiendo, si no me equivoco, previo a la guerra de 6 días del 67, la mayoría de la población de Jordania era palestina. Sí, y acá también, claro, porque todo ese desplazamiento hace que sean, entonces, y es esto de la balcanización de la región que vos lo describías, esa política del imperialismo de separar estados independientes, separar el Líbano de Siria. Por eso parte de la experiencia fue armar una república árabe unida entre Egipto y Siria, que después se frustra. Pero esa tendencia a la unidad hubiese tenido un mojón clave si hubiera triunfado esa revolución en Jordania, en particular. Entonces ya empieza a mostrar los límites de esa dirección pequeña burguesa para, en este caso, aliarse con los trabajadores jordanos y palestinos y tirar abajo esa monarquía, digamos. Por eso también, bueno, viene esta derrota y el resto de regímenes árabes que, bueno, digamos, apañan esa actitud de Jordania contra la resistencia palestina. Eso va a ser una dinámica que se va a repetir después. Cabe aclarar, no sé si lo dijimos con toda claridad, que la operación de masacre de la OLP en Jordania es una operación conjunta con la Mossad y con las fuerzas israelíes, digamos. Es la monarquía jordana junto a Israel que llevan adelante operaciones de una masacre tremenda. Sí, y bueno, después de ahí va a surgir el nombre de Septiembre Negro y la organización terrorista, que primero mata al primer ministro, porque la OLP termina expulsada en el 71. El primer ministro de Jordania es asesinado por este comando, que después va, digamos, pasar a la historia con lo que fue en Múnich, en los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, donde secuestran a 9 atletas israelíes. Y bueno, en la Villa Olímpica interceden los servicios alemanes, termina toda una masacre total, terminan todos muertos. Pero el nombre viene de ahí, digamos. Ya hasta incluso los propios grupos guerrilleros van tomando esa enemistad, en este caso, a la monarquía jordana, pero parecido se va a repetir después el mismo proceso en el Líbano. Ya a partir del 73 es muy interesante porque hoy mencionaba el caso de esa primera intifada que hubo en el 69, pero en el 73 hubo algo parecido cuando quieren expulsar a la OLP del sur del Líbano. Y hay una abstencia de los trabajadores y los campesinos en habitual huelga general en el Líbano que interrumpe el avance de las tropas. Digamos, ya empieza y después estalla directamente en el 75 una guerra civil en el Líbano. La derrota de Jordania en Jordania no fue menor, porque para la reacción, creo que es uno de los lugares que se trató de utilizar para presionar una negociación en torno a la primera intifada. El propio Jordania para, digamos que en la intervención militar que se dio luego del asesinato de referentes, digamos, de la resistencia palestina, se colocó a Jordania como centro de las negociaciones para llevar, digamos, al alineamiento de Arafat con la salida norteamericana y del sionismo, digamos, infligiendo una derrota al ala más izquierdista y de profundización del proceso de enfrentamiento contra el Estado de Israel, el sionismo y el imperialismo. Sí, previo incluso el acuerdo entre la OLP y Hussein, que es el rey de Jordania, se llega a fines de los 80, que recién ahí Jordania deja de aspirar a anexarse a Cisjordania. Hasta ese momento el reino de Jordania aspiraba a quedarse ellos con parte, por eso son enemigos también de la causa palestina. Tenía hasta ambiciones, bueno, territoriales el propio rey. Y eso, bueno, vais sacudiendo eso. Nada de esto, ninguna de estas masacres termina con la resistencia palestina, digamos. Esto que escribía, se van trasladándose, pero en la medida que siguen habiendo refugiados, sigue habiendo una opresión nacional muy fuerte, siguen organizándose la resistencia y va a desembocar en este proceso de la guerra civil del Líbano, que tiene de interesante que contra la dirección mayoritaria de la OLP, que era partidaria de no intervenir en los asuntos de los otros estados, digamos,
justamente porque si la idea es que vos te reconozcan como incipiente Estado palestino, ¿quién te va a reconocer? Los otros estados. Bueno, eso implicaba una política de no intervención en los conflictos sociales dentro de los otros países. Eso en Líbano se rompe, no por la dirección de la OLP, sino por la base activista y militante y luchadora de los campamentos palestinos y la base popular de izquierda en el Líbano, que tiene un gran desarrollo en esta época, y se termina dando una guerra civil en la cual toda una fracción termina enfrentada desde el norte, las milicias de cristianos maronitas, la falange libanesa, que es la ultraderecha, y este bando en el sur, donde está la izquierda libanesa y la izquierda palestina, peleando, que recién se empieza a resolver contra, es decir, en favor de la falange libanesa cuando interviene el ejército de Siria. Pero hasta ese momento era realmente, de nuevo, una revolución. El 80% del territorio del Líbano llegó a estar en manos de las fuerzas de la resistencia. Sí, 2 o 3 cositas sobre esta etapa. En primer lugar, es interesante para entender esta guerra civil del Líbano, que es un tema complejo, entender esto de que no es solo Israel el Estado creado artificialmente por los acuerdos imperialistas, digamos, que fueron saliendo de las 2 guerras mundiales, ¿no? Y que en ese punto el Líbano, en los acuerdos Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia, está creado casi como un Estado donde se trata de forzar o de armar un control del Estado de los grupos étnicos y el grupo cristiano. Entonces, las guerras civiles van a tener que ver con esto, y la propia intervención de Israel, ya abierta en el 82, invadiendo para terciar en esa guerra civil, trata de instalar este sector, y en particular la ultraderecha de los cristianos maronitas, que son estas falanges. Y efectivamente la OLP en esos choques internos va a estar aliada a todo un frente nacional, donde hay grupos de diversos tipos. Bueno, la propia OLP no es una organización confesional, es una organización laica, pero también con sectores sunitas, chiitas, de otra minoría étnica que son los drusos, y un poco tratando de, o son parte de esta lucha bueno, con planteos democráticos, digamos, para decirlo de una manera. Esto, digamos, como un primer tema a marcar. El segundo es el cambio en estos años. Bueno, Israel va a estar a la ofensiva, ¿no? No hablamos de la guerra de Yom Kippur, que es una guerra ofensiva contra los estados vecinos también en el 73, y en general yo diría que en los 70 va a tener bastante éxito en demonizar a la resistencia palestina, en presentarla en los medios internacionales como terroristas, violentos, irracionales y demás. No se desarrolla en el público, sobre todo digo en el público europeo y Estados Unidos, un gran conocimiento de la causa palestina. Israel en esos años tiene muy dominado, digamos, la presentación pública del problema, aunque es cierto que en Latinoamérica, digamos, en el tercer mundo, los conflictos no coloniales, va viendo esta simpatía. Bueno, creo que la propia crónica de Rodolfo Walsh es algo que nos muestra, una muestra de ese desarrollo. Me parece que van a ser las masacres en el 82 en el Líbano, de palestinos y también de libaneses, un salto, un cambio en esto, ¿no? Realmente una muestra renovada del carácter criminal del régimen israelí, donde se negocia esta retirada. Hay que decir que es una claudicación, porque retirar a la dirección y a los combatientes y dejar a la población en manos de Israel y de Estados Unidos, por más que en las conversaciones que dieron lugar a eso, Israel y Estados Unidos dieran garantías no firmadas por otra parte de que no iban a avanzar sobre los campos de refugiados en el 82, era, digamos, un compromiso que ponía a la propia base del movimiento en riesgo. Y muchas voces dentro del movimiento palestino van a criticar a la dirección de Arafat por aceptar esto. Pero bueno, frente a una avanzada de Israel bombardeando, con un ingreso del ejército terrestre sobre el sur del Líbano y llegando a Beirut, finalmente la OLP decide abandonar directamente el Líbano en el 82, y efectivamente las tropas israelíes junto a la falange cristiana, que son quienes llevan adelante estas masacres de manera directa, conducen estos
digamos, estas terribles limpiezas étnicas y masacres en Sabra y Chatila con los métodos más terribles de violaciones, de asesinatos. Y, digamos, era un grupo particularmente salvaje este de la Falange. Un comentario quizás al pasar es que el Partido Obrero, bajo su nombre anterior, Política Obrera, bajo la dictadura argentina, creo que es el momento, si bien se habían escrito cosas y la crítica al sionismo era muy importante en la génesis del PO, incluso muchos militantes que rompen con el sionismo, que vienen de la comunidad judía y que abrazan una posición internacionalista contra las posiciones de Israel, pero creo que es una de las primeras grandes campañas que hace el PO en apoyo al pueblo palestino, justamente tiene que ver con las masacres en el Líbano en el 82, y bueno, hay artículos muy buenos que están subidos a la página en defensa del marxismo, incluso reflejando esa campaña pública junto a la comunidad árabe en Argentina bajo la dictadura, poder realizar actos en apoyo a la revolución palestina y contra esta masacre llevada adelante por Israel y los falangistas. Sí, un acto de más de 700 personas. En plena, bueno, sí, en el 82 todavía bajo la dictadura, es interesante. Y la simpatía de la causa con el Líbano importa por lo siguiente también. Israel emprendió, esta fue la segunda, primero en el 77 invade el Líbano. Hay una gran disputa también desde mediados de los 60 por el río Jordán, digamos, los recursos hídricos en Israel, que son medio la base para producir cualquier cosa, digamos, la base para habitarlo. Es cuando ellos desvían el río Jordán, parte de eso, bueno, nace del norte, viene de Siria, etc. Ya invaden el 77, ya con al mando del gobierno israelí a dos criminales probados. Uno es Menachem Begin, que fue de Jabotinsky y Betar, digamos, del fascismo sionista en Polonia. Israel fue de Irgun, la banda de terroristas que mencionábamos un poco en la primera parte. Y en el 77, con el partido Likud, que es el partido de derecha israelí, el frente de derecha se arma para este momento, llega a la presidencia y pone como ministro de defensa a Ariel Sharon, que va a ser el que está directamente a cargo de la masacre de Sabra y Chatila, y que después va a llegar a ser primer ministro israelí, con lo cual, de nuevo, cuando hablamos que es un estado terrorista, vale con todas las letras el punto. Pero ellos invadieron el Líbano en el 82, tratando de darle un cierre a esta guerra civil que desde mediados de los 70 se desarrollaba, en la idea de que en pocas semanas iba a estar liquidado el asunto. Creo que es para mayo, junio, que invaden, y la guerra se extiende durante meses. Estas masacres fueron a mediados de septiembre. Fue un empantanamiento, porque justamente lo que no se esperaban era el nivel de resistencia popular que se iban a encontrar por esta alianza de palestinos y libaneses en el sur, e incluso en la propia Beirut, que resistió tenazmente, digamos, heroicamente. Fueron batallas muy duras que ocasionaron una profunda crisis en la propia Israel. Que eso después va a tener consecuencias, porque Sharon y Begin, los dos tienen que dejar el gobierno un año después, cuando, bueno, hasta la ONU dice que la masacre esa había sido un genocidio. Claramente la ONU también tuvo su responsabilidad, porque la OLP abandona los campos de refugiados en un acuerdo auspiciado por la ONU, es decir, que se iba a hacer cargo de eso las Naciones Unidas. Después, bueno, vienen estas masacres, y después cuando vuelven los ejércitos de franceses, yanquis e italianos, que era este ejército de la ONU, a hacerse cargo después de las masacres, a los que desarman es a la izquierda libanesa, y no a la Falange, que era con los cuales se quería volver a construir un estado confesional en el Líbano. Entonces esa repercusión que tuvo fue porque, una vez más, vemos el problema de la acción de las masas. Es la fuerza que doblega en algún punto una potencia militar como es la de Israel, que se formó incluso, algo que no dijimos, pero se iba reforzando militarmente sobre la base del papel que jugaba para el imperialismo. Israel se convierte en una potencia nuclear cuando, después de invadir en el 56 contra la nacionalización del Canal de Suez, Francia le cede un reactor y material fisible para que empiece a desarrollar una industria nuclear, digamos. Su potencia militar está directamente atada. Por eso está claro, una de las cosas que leí era interesante, porque decía, es cuando en los 80, cuando además de esta crisis, de las masacres, la cantidad de bajas, la inflación por el alto gasto militar, empieza a generar un descontento a la sociedad israelí. Y dice, una cosa que leí interesante, porque decía, los judíos se dieron cuenta, los judíos israelíes, que no era su estado, sino que es un estado del imperialismo y de la burguesía judía mundial. No es un estado de los israelíes. Y toda su actuación está en función de esos intereses. Y esto, bueno, va a quedar claro con las masacres, y empieza a verse una división interna, incluso los primeros movimientos de objeción de conciencia
Primero para no ir a masacrar en el Líbano y después incluso en los territorios ocupados. Para no ir a ejercer tareas en el ejército israelí en los territorios ocupados. Digamos, eso es un poco también lo que del otro lado empieza a ir confluyendo hacia la idea, bueno, de una negociación, digamos, de una salida que no sean las masacres, las bajas y todo esto que ocasionaba incluso para la propia sociedad israelí. Acaba de estar algo que vos dijiste en relación a es un estado de las potencias imperialistas, ¿no? Y tenemos a Gorbachev, ¿no? No como potencia dentro de un proceso de restauración del capitalismo muy fuerte. En la Unión Soviética. En la Unión Soviética. Y el claro alineamiento con las resoluciones de las Naciones Unidas y bueno, el reconocimiento absoluto del Estado de Israel, incluso con declaraciones muy fuertes de los israelíes tienen derechos a tener un Estado seguro en el medio del conflicto, lo cual implicaba posicionarse por el desplazamiento del pueblo palestino y en esto repercute en el propio PC, Partido Comunista Palestino, que va a tener luego un posicionamiento también de los dos estados en un alineamiento con las otras fracciones, ¿no? Sí, yo creo que esta decisión, esta claudicación, ¿no? Que de la dirección de la OLP que los expone a esta masacre, saquemos una conclusión de lo que decía Iván hace un rato. Esta idea de si no se tiene que inmiscuir en la política interna, porque quiere la representación de los otros estados. Bueno, la división entre nacionalismo e internacionalismo como estrategias políticas. La unidad de los oprimidos de todos los lados de las fronteras como el insumo necesario para enfrentar al imperialismo, a estos poderosos enemigos, o el límite atrás de esas fronteras y cómo eso nos lleva a derrotas y a masacres, ¿no? Porque vos ves que para el capitalismo se une. Que los países se unen, se dividen o se van recolocando, pero lo que es seguro es que los oprimidos, en este caso, si respetamos esas fronteras, ellos van a encontrar los acuerdos para masacrarnos. Estoy con vos. Entonces, por un lado eso. Ahora, este límite del nacionalismo burgués, aún en sus variantes más radicales, guerrilleras, heroicas, como puede ser la resistencia palestina, ¿a qué va a abrir paso? Porque también en el desenlace de esta situación en el Líbano, una fuerza que va a ir tomando un lugar preponderante es Hezbollah. Entonces, pensemos, ¿no? Fue la revolución islámica en Irán en el 79, ¿no? Que arrancó con un carácter popular, pero que fue copada por un régimen teocrático, que controla, digamos, un país con una producción petrolera muy importante, que le va dando cierta proyección regional, y donde de alguna manera las posiciones más intransigentes frente a Israel, frente al imperialismo, los van a ir ocupando primero en el Líbano y en otros países, pero también en la etapa que vamos a ver después en Palestina, sectores del Islam político, sectores que parte de su programa tiene un contenido reaccionario, no solo religioso, ¿no? Sino de la idea del gobierno de la sociedad de una manera fuertemente religiosa, con el Corán, esto y lo otro, pero que al mismo tiempo tiene un componente antiimperialista que es muy atractivo para una juventud combativa que ve una cantidad de otras direcciones dedicadas a las negociaciones, la ONU, esto y lo otro, pero que incluso empiezan a tener fuertes retrocesos, fuertes recules y claudicaciones en el terreno, y esto se ve en el 82, y gran parte hasta de esos aliados que tenía la OLP en el Líbano, en los sectores más combativos, van a terminar confluyendo luego en Hezbollah. Vamos a tener también nuevamente un cambio de escenario, porque de esta OLP con fuertes bases en los países vecinos, el conflicto vuelve a los palestinos que están bajo la dominación directa de este Israel que ha ido ampliando su control, que ha ido avanzando en el proceso de colonización y los asentamientos colonos en Gaza, en Cisjordania, esta situación que decía Iván, la explotación laboral de los palestinos dentro de Israel como forma de sobrevivir, pero bajo condiciones, digamos, de los checkpoints, la militarización, la discriminación, un régimen de apartheid. Y vamos a tener en el 87, ya tomando de estos levantamientos de masas que mencionaba Iván antes, la primera gran intifada de
de la población palestina contra Israel, ¿no? Y es una rebelión popular que no va a venir de ninguna de estas organizaciones preexistentes. Después van a participar, se van a ir colocando o van a constituir incluso un comando unificado donde estas organizaciones de la resistencia tienen lugar. Pero es una reacción frente a un hecho puntual, contra un camión en un asentamiento donde mueren 4 palestinos. Viste que uno nunca sabe cuál es el hecho desencadenante, el detonante, como la primavera árabe con la situación de ese hombre que se prende fuego, ¿no? Uno nunca sabe dónde estalla una rebelión, pero son esas cosas que catalizaron la reacción de todo el pueblo palestino y estalla una rebelión que va a durar 6 años y que va, por un lado, a recolocar a la OLP, porque el problema palestino se transforma en un problema internacional, porque estas manifestaciones de masas enfrentando a la Fuerza de Defensa israelí, a la policía israelí, esta imagen del pibito, el adolescente con una piedra, con una gomera, plantado frente a un tanque, ¿no? Y enfrentando masacres terribles, ¿no? Miles de caídos en estos años. No me acuerdo si más de 1500 caídos, si mal no recuerdo, en esos 6 años, muchísimos presos, mutilados. Los funcionarios del gobierno israelí explican que la política, Rabin era, ¿no? En ese momento dice, hay que romperle los huesos, hay que romperle los cráneos para doblegar este levantamiento del pueblo palestino, y que sin embargo realmente captura la imaginación de la humanidad, de los explotados del mundo entero, en la justeza del reclamo palestino, y de alguna manera coloca a Israel contra las cuerdas. Entonces recoloca a la OLP, que había perdido la iniciativa, y lo que la OLP va a hacer como resultado de eso es una claudicación del reclamo nacional palestino en los acuerdos de Oslo, ¿no? Esa es la gran tragedia. Un levantamiento muy grande. Algunos artículos hablaban de esta organización de bases, ¿no? En los barrios, que superaba y de alguna manera desarrollaba organismos independientes a lo que era la Dirección Nacionalista Palestina, con estos comités unificados, pero un esfuerzo de organización desde abajo y en un proceso huelguístico muy importante, es decir, huelgas de trabajadores tanto en la zona agraria como en la zona urbana, en el campo y la ciudad, que contribuyó a este proceso de levantamiento. Que ahí hubo todo tipo de maniobras para, digamos, asestar una derrota, yo lo decía antes, al sector más izquierdista. Hay algunos artículos que plantean que Israel tenía, digamos, objetivos de asesinatos muy dirigidos, pensados para tratar de derrotar y de amedrentar de alguna manera la organización palestina. Por ejemplo, uno que se llamaba Abu Jihad, que yo les decía antes, les comentaba, que era de Fatah, y integrante del Comité Ejecutivo del LP, pero que era un sector que ya se oponía a las negociaciones y a la asimilación de Arafat con el sionismo, los planes imperialistas. Claro, responsable dentro del territorio palestino, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Y que fue uno de los primeros en salir a apoyar el levantamiento, a participar frente a la OLP, que no se pronunció, que fue bastante tardío, ¿no? Su pronunciamiento que fue también como resultado de la presión que se desarrollaba desde abajo. Bueno, también en algún punto la intifada un poco frustra los planes que se venían tejiendo para llegar finalmente a un acuerdo de paz. Sumo una cosita antes a lo que vos decías, esto de los comités de barrio, el comité que se llamaban los pueblos, la altísima participación de las mujeres. Eso sobre todo en la primera intifada. En la primera intifada fue masiva la participación, porque claro, las mujeres sufrían la misma explotación cuando salían, la misma presión nacional, y sin que nada de eso hubiera aminorado su explotación doméstica, si se quiere, la tarea del hogar, incluso ciertos rasgos patriarcales en la región. Entonces fue muy destacada la participación y fue todo un gran componente popular, e incluso con estos comités llegaron a hacerse cargo de la vida diaria en algunos casos, porque actuaban como zonas que eran realmente liberadas por este movimiento. Y agarra contramano a la OLP y a la mayoría de las organizaciones que estaban orientadas
al acuerdo, sobre todo después de, para encontrar un hilo en esta política de acuerdos, porque Israel en un momento pasa a los acuerdos, pasa a ser la política del imperialismo también, de normalizar la situación, incluso permitir otro flujo de capitales entre los países árabes, Israel y demás, generar acuerdos comerciales. Bueno, tenía que levantar el embargo árabe y empiezan. Algo que ilustra lo que vos decías hoy de las jugadas, estos de paz con la ofensiva. El acuerdo para devolver de Sinaí a Egipto se concreta, se firma en el 69, pero se concreta pocas semanas antes de la invasión al Líbano. Con lo cual todo esto está coordinado, digamos, cerrar un frente para concentrar en el otro. Para el 87 ya estaba toda la expectativa concentrada en poder llegar a un acuerdo que se frustra por este hartazgo popular, por esta irrupción que, tiene esta magnitud, dura años y va a cambiar la situación, pero no va a cambiar la orientación de la OLP, que va a seguir siendo llegar a un acuerdo con Israel en el marco de esta presión más general del imperialismo. Y es lo que después se va a concretar en el 93 con lo que llaman los acuerdos de Oslo, que es cuando Israel, por primera vez, la OLP reconoce a Israel como Estado. A cambio sería de que Israel... No, a cambio de que Palestina controle claro, una que parte Israel de los conceda territorios. algo de la administración de los territorios ocupados, que en realidad no dejan de ser ocupados, pero en realidad se patea para adelante el problema de refugiados, los detalles sobre la constitución de la autoridad nacional, que además no iba a tener ningún tipo de autonomía, son realmente la capitulación. El manejo del agua, de la tierra. Lo que vimos después, esto que vemos hoy de las invasiones, las redadas, los muros de apartheid, como se conoce hoy, es el producto de Oslo. De estos acuerdos de paz, como se llamaron, con la venia del imperialismo yanqui, que terminan dando origen a la situación de estos territorios ocupados como un pseudo-estado, y se constituye la Autoridad Nacional Palestina como el gobierno de los palestinos, aunque subordinado siempre a la administración militar israelí. Que no fue un acuerdo de paz. Es decir, aclaremos que es un acuerdo que se firma en el año 93 y que claramente fue una maniobra del imperialismo y de Israel para derrotar la resistencia palestina. Tenemos que caracterizar de entrada eso, y tenemos que caracterizar de entrada también que que en este acuerdo la OLP va a bajar la bandera de alguna manera, y la población palestina, un sector importante de la población palestina va a cuestionar estos acuerdos, va a bajar las banderas de la lucha por una Palestina única, porque como vos decías, en estos acuerdos se establece el reconocimiento finalmente del Estado de Israel y la creación de una especie de autogobierno, pero que va a ser ficticio en los hechos, porque incluso Israel no va a transferir ninguna de las funciones, ¿no?, específicas para montar este autogobierno, y tampoco se van a tener los recursos financieros, porque va a haber un ahogo financiero para ponerlo en pie. Además, ¿no?, de un acuerdo ¿por qué ficticio? Porque primero estaba muy pensado, ¿no? Era, había una sesión de autogobierno sobre determinado territorio de la Franja de Gaza y Cisjordania. Un porcentaje, porque Cisjordania se divide en 3 y la mayoría está bajo el dominio israelí. Creo que el 68% bajo el dominio israelí, el 22% bajo un dominio del gobierno, un gobierno civil, digamos, de la Autoridad Palestina, pero en los hechos un control económico de recursos, de la seguridad con respecto a Israel, y un 18% bajo la égida de este autogobierno o de la constitución de la Autoridad Palestina. Pero además, en el transcurso de estos acuerdos, Israel primero lo fue violentando, ¿no? Y fue construyendo rutas, por ejemplo, que dividían las comunidades palestinas. Entonces, para pasar de una zona a otra, todo el tiempo tenías que fichar bajo control del ejército israelí. Además de que la seguridad de todos los territorios bajo la égida de la Autoridad Palestina estaban bajo el control del ejército. Las elecciones era una pantomima, porque las elecciones para elegir, digamos, las autoridades del
recientemente creado gobierno de Palestina, eran controladas por las tropas de ocupación. Es decir, elecciones democráticas, no, eran controladas por las tropas de ocupación. Además de el control de los recursos hídricos que vos decías, absolutamente en manos de Israel. Y esto fue generando un... Su empresa Agua Mekorot, que controla, es parte del control del agua en 11 provincias argentinas, decimos de paso. Bueno, algo que me estoy acordando con respecto a la mentada autonomía que tendría las regiones controladas por la autoridad palestina. No podían tener, es decir, la función diplomática estaba a cargo de Israel, la seguridad exterior estaba a cargo de Israel. Entonces, no podían, por ejemplo, en relación a esta función diplomática, ni crear embajadas en los territorios, ni tampoco tener embajadas en otros territorios o países a nivel del globo. Es decir, una creación absolutamente artificial que finalmente esto va a provocar la segunda intifada. Digamos, estos acuerdos de Oslo van a fracasar. Se va a crear dentro de la OLP, se va a ir creando un malestar fuerte también dentro de la OLP y quiebres contra, digamos, Arafat, ¿no? y el sometimiento de Arafat a estos acuerdos. Y se va a ir gestando, porque además se va a ir gestando, digamos, el descontento social del pueblo palestino, pero porque además, a nivel de las condiciones materiales, de las condiciones de vida, se tornaron insoportables. Digamos, la prohibición del acceso al agua, algo tan básico para la vida, que ni siquiera tenían prohibido perforar pozos. Los palestinos, a tal punto, no solamente el control sobre la búsqueda de resolver la situación. Y tenemos que la situación social era muy difícil, se llegó a tener 60% de desocupación, con un nivel de miseria muy grande, porque además estaban cerrados, porque Israel cierra las fronteras laborales cuando quiere, ¿no? Además de que también cuando quiere Israel, porque los acuerdos establecían que Israel debía irse de algunos territorios ocupados, y esto forma parte de la violación de esos acuerdos. Uno de los elementos no se va, sino que por el contrario aumenta la ocupación y el asentamiento de colonos en los territorios que maneja incluso este autogobierno recién formado en Gaza, en Cisjordania y demás. Y esto, bueno, fue caldeando toda la situación con estos varios elementos de contexto, digamos, que también acicatearon esa bronca contra el Estado sionista de Israel, pero también contra la OLP y la autoridad palestina, que se subordinaba a estos acuerdos. Sí, unas cositas para pensar un poco la transformación que tiene la dirección de la OLP y que va a ser de la Autoridad Nacional Palestina, que el partido Fatah, el partido de Arafat, pasa a dominar. ¿Y por qué nosotros decimos que los dos estados tienen un carácter reaccionario? No lo demos por hecho. Quizás alguno que nos esté viendo diga, bueno, hay un pueblo judío, hay un pueblo árabe, que cada uno tenga su estado. Ahora, ¿por qué se tiene este carácter profundamente reaccionario aceptar esta salida que la llaman de los dos estados? En primer lugar, implica reconocer la instalación del Estado de Israel como apropiación de terreno de una población palestina que como hemos descrito, fue desplazada recientemente, con un proceso de limpieza étnica, pero al mismo tiempo el carácter de un etnoestado, un estado judío, y donde la población, que era mayoritariamente árabe en un momento, implica que la población árabe-palestina que sigue estando ahí, o de otros sectores, son una población de segunda. Entonces, un primer momento, un primer punto a tener en cuenta. Entonces, la convivencia con un enclave imperialista que es un estado racializado, que es un etnoestado, donde los que no son parte del grupo dominante no tienen las mismas condiciones legales ni sociales dentro de ese estado. Primer problema. Segundo problema. ¿Cómo es el territorio palestino que se reconoce esta posibilidad de ejercer esta autonomía limitada? ¿No es mejor alguna autonomía que ninguna? Digo, jugando un poco a abogado del diablo, sabiendo que dentro de un campo supuestamente progresista o popular
hay defensores de variantes de esta teoría de los dos estados. Bueno, el problema es que estás, como vos bien lo describiste en cómo se efectuó en la práctica, completamente subordinado. Entonces, ¿cómo es la transformación de estas republiquetas o estos pseudoestados, pero que no tienen continuidad territorial entre ellos? Algunos los comparan con lo que se llaman los bantustanes en Sudáfrica, que eran como pequeños enclaves negros dentro de la Sudáfrica gobernada por el régimen de apartheid, que en teoría eran autónomos, pero que eran pequeños terrenos que vos veías en el mapa de otro color, pero que no tenían ni puerto, ni aeropuerto, ni infraestructura nacional de ningún tipo. Eran guetos a los que se les daba una autoadministración. Entonces un poco parece que tiene este carácter, no hay continuidad territorial, y por ahí lo más importante que me parece que hay que subrayar es que eso hace que esa autoridad palestina sea la policía a cargo de hacer valer dentro de sus territorios y en la relación de sus territorios con Israel, la relación de dominación que Israel sigue teniendo sobre la población palestina dentro de su terreno y también sobre la que vive en Gaza y Cisjordania o en la parte oriental de Jerusalén. Entonces esto transforma la relación de una dirección que ya venía claudicando a tener un rol abiertamente reaccionario, porque tiene que ser policía contra quienes no acepten los acuerdos y no acepten estas condiciones de sumisión. En Cisjordania en particular, bueno, las condiciones sobre Gaza, el muro, digamos, el ahogo económico, los ataques militares de Israel que se mantienen son muy brutales, obviamente también, pero en Cisjordania se da la particularidad de incluso dividir internamente Cisjordania en distintos sectores y un avance permanente de nuevas colonizaciones en toda esta etapa, frente con la cual la autoridad palestina no es un garante contra ese avance, digamos, de los colonos israelíes, donde se concentran los sectores más derechistas y agresivos. Entonces, de conjunto, esta política es un fracaso, se mostró como no practicable y como una no solución para el problema de los palestinos, y en particular hizo una transformación de quienes eran una dirección limitada, nacionalista, pero que peleaba por la liberación palestina, a muchos casos, y ustedes van a encontrar cientos de denuncias al día de hoy, esa autoridad palestina colaboradora de las fuerzas sionistas contra quienes lo rechazan. El otro punto que quiero destacar es la fundación de Hamás durante la primera intifada. Pero una cosita y ahora nos metemos con Hamás. Para terminar de redondear esta idea de los dos estados y qué planteamos programáticamente. Ya desde fines de los 60 había un planteo de una Palestina, esta Palestina, incluía ya el reconocimiento de la integración de lo que en ese momento eran ciudadanos israelíes con plenos derechos. Con lo cual es falso la idea, bueno, tirar a los israelíes al mar. Dice sionismo que es el objetivo de la resistencia palestina. Nunca fue así y programáticamente los contemplaba. Y algo interesante también es que dispuesta a vivir en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. Que no es autocrático, claro, dejando, pero solamente se puede lograr sobre la base de la destrucción del Estado sionista. Y ahí hay una declaración interesante de la guerra del Líbano en el 82 de la Liga Obrera de Palestina, que está reproducida en Defensa del Marxismo, en nuestra página, en la revista teórica, que plantea justamente el problema, es decir, la opresión de las masas, tanto palestinas como judías, es el Estado de Israel, digamos. Y un planteo de decir, bueno, acá hay una pelea común. Entonces, esto está inscripto en la resistencia palestina desde siempre. De hecho, una de las entrevistas de Padre Rodolfo Boyacá, cuando habla el vocero de Fatah, le preguntan, bueno, ¿qué harían ustedes con un judío perseguido en cualquier lugar del mundo? Le daríamos un fusil y pelearíamos a su lado. Esa es la respuesta de la resistencia palestina, digo, para terminar de limpiar cualquier objeción de que rechazar la idea de los estados es un planteo antijudío, anti-israelí. Bueno, es un planteo de destrucción del Estado sionista, que es lo que impide la convivencia también de las masas trabajadoras de la región. Totalmente, pero volviendo entonces un poco a esto, este carácter reaccionario que asume una OLP con la estrategia de los dos estados se va a ver marcado en todo este proceso. Ya en la primera intifada, para avanzar en estas negociaciones con yanquis e israelíes, ellos en el 91 llaman infructuosamente a levantar la intifada cuando empiezan las primeras negociaciones en Madrid. Y la intifada sigue 2 años más. En esa etapa gana prestigio Hamás, que es una fuerza, como lo hablábamos en el caso de Hezbollah, y que después las dos van a relacionarse fuertemente también con el régimen iraní, vienen del Islam político, vienen de un sector islámico, son una radicalización del sector de los hermanos musulmanes, una fuerza política
religiosa, reaccionaria, burguesa, decisiva en Egipto, y van a ganar una gran autoridad. Ellos no se integran al Comando Único durante la primera intifada y rechazan los acuerdos de Oslo. Entonces acá vamos a ver este pasaje donde de alguna manera un sector que en muchos aspectos de su programa es reaccionario socialmente, religiosamente, es una fuerza como que tiene un horizonte nacional burgués, inclusive reaccionario dentro del campo de las fuerzas nacionales burguesas, pero que se radicaliza contra el acuerdo, digamos, de la OLP y la Autoridad Nacional Palestina, rechaza los acuerdos de Oslo, y claramente en la segunda intifada, que tiene un carácter mucho más militar, digamos, más organizado. Más organizado, de la resistencia, de distintos sectores de la resistencia palestina contra Israel, jamás va a ganar una gran autoridad, que lo va a llevar después, digamos, a ganar las elecciones que se hacen en el 2006 en Gaza, ¿no? Entonces me parece importante eso. Muchos hablan, y ha salido también en este conflicto reciente, del apoyo que dio en su momento Israel a la fundación de Hamás, donde le dio financiamiento porque lo veía como un vehículo religioso, conservador, que podía diferenciarse de la tradición, digamos, de la dirección mayoritaria, ¿no? Palestina, laico, de izquierda, y que era la que efectivamente estaba en el momento de la primera intifada mayoritariamente al frente. Entonces lo financia para hacer una división. Y bueno, con las contradicciones y problemas que tiene la historia, termina radicalizándose en una postura anti-israelí y ganando un gran prestigio en Palestina y en el mundo musulmán, y como opositor y enemigo de Israel y de Estados Unidos. Sí, de hecho, la importancia que va teniendo Hamás, digamos, en la resistencia palestina y en oposición a los acuerdos de Oslo, esto que decías de la policía, no me acuerdo si vos, Iván o Guille, de la policía de Arafat en la garantía de esos acuerdos. La policía de Arafat intervenía muy fuertemente, perpetrando persecución, asesinatos, masacres contra el movimiento de Hamás en este punto. Y de alguna manera también en una línea que el imperialismo y el sionismo llevaban adelante, porque ahí también se rompe el frente en Israel y hay un sector que directamente, un sector más derechista, ultraconservador, que directamente quiere la anulación de los acuerdos de Oslo. Nosotros describimos la fantochada que el asesino de Rabin, ¿no? El asesino de Rabin. Que era primer ministro de Israel, el que firma ese acuerdo de Oslo, es asesinado por un sionista de derecha, digamos. Exactamente, que le empiezan a reclamar la anulación de estos acuerdos de Rabin, que termina eso. Bueno, ¿y qué es la tendencia, más allá de que él es asesinado? Pues es la tendencia de todo el Estado de Israel, digamos, esto de fundar colonias ultraortodoxas o régimen de ofensiva, va fortaleciendo, y después va a llegar al gobierno después de Rabin, Netanyahu, que sigue, que con una interrupción en el medio, en el cual fue Sharon, sigue hasta el día de hoy. Un criminal de guerra tras otro. Exacto, y es la tendencia, no puede sobrevivir de otra forma, eso es lo interesante. Y en ese sentido, digo, volviendo, este financiamiento lo dejamos así contradictorio porque Israel y Estados Unidos y Arabia Saudita todos financiaban la organización que tenían los hermanos musulmanes, porque le disputaba a la OLP sobre todo el aspecto más de asistencia social, que pasó a ser muy importante en la zona. Pero ya Hamas se fundan a fines de 87, en paralelo a la primera intifada, como una radicalización de eso, porque hasta ese momento eran una asistencia islámica de no confrontación con Israel, sino más dedicada a islamizar la sociedad, ofrecer asistencia, y por eso tenían apoyo. Hamas se abre como partidario de una confrontación. Y después lo otro que también va a cambiar es el financiamiento de Hamas, pasa hasta después de la guerra del Golfo, pasa a venir, de Qatar. Es parte también de estos rellenamientos políticos de la región, pero siempre son por la situación creada por el imperialismo y el sionismo. Incluso Hezbollah, no lo dijimos, se nos pasó, pero las masas chiitas eran las masas más pobres que habitaban el sur del Líbano. Y terminan formando y unidos en masas Hezbollah después de casi una década de bombardeos israelíes y de desplazamiento. Con lo cual, sobre esa realidad opera este Islam político que uno, si no, lo aparece como algo inexplicable. Bueno, ¿qué pasa? Los árabes que son confesionales. Bueno, no, es la construcción de todo este conflicto y del financiamiento y la construcción del propio sionismo y del imperialismo. Lógicamente,
es, como dice Guille, una fracción que se radicaliza, gana autoridad, termina ganando las elecciones en 2006, que se hacen en la Autoridad Palestina, y contra ello hay un golpe de Estado orquestado por Israel y por la Autoridad Nacional Palestina, que es derrotado. La Autoridad Nacional Palestina es expulsada de Gaza, y ahí viene el bloqueo que sigue hasta el día de hoy, ese bloqueo criminal por aire, tierra y mar sobre la Franja de Gaza, bloqueando hasta el ingreso de ayuda humanitaria. Incluso en paralelo a la invasión del Líbano, que fue también en 2006, donde Israel quiere quiere barrer a Hezbollah y termina con una derrota, empantanado. Nuevamente, cuando trata de ingresar al terreno, se encuentra con una resistencia popular mucho más grande que la que ellos pueden vencer. Sin embargo, va a ser una constante, no solo el bloqueo, sino también la circuncisión. Las incursiones militares sobre la Franja de Gaza, la operación Plomo Fundido, Margen Protector, van a ir siendo escaladas en las cuales Israel va fortaleciendo ese genocidio sobre la Franja de Gaza, avanzando también en la colonización, como decían, y llegamos así a la situación de hoy. No sin que en el medio también vuelva a expresarse la movilización popular, porque en 2019 hubo lo que llamamos la marcha de retorno, entiendo, fueron fuertes movilizaciones populares en la Franja de Gaza hacia la frontera exigiendo el fin de la ocupación, que de nuevo fueron brutalmente reprimidas. Con lo cual, el verso de que esta masacre que empezó con más fuerza el 7 de octubre de 2023 sobre la Franja de Gaza, no es que tiene el problema, es un problema de desarmar a Hamas en sí mismo. Es una idea de aplastar la resistencia palestina en todas sus formas. Digamos, impidiendo la movilización, ni hablar, la ausencia de derechos políticos. Y ahí es donde entra también usar a Hamas como una justificación, digamos. Pero el objetivo de la invasión y el genocidio es barrer toda resistencia palestina. Que como decíamos, va a haber resistencia palestina mientras haya pueblo palestino, porque las condiciones de opresión son inaguantables. Sí, por ahí ya vamos acercándonos a redondear claramente este programa y este relato en dos partes sobre la resistencia palestina, pero sirve para ilustrar, aunque no nos lleguemos a meter en esta ocasión en todos los incidentes, luchas importantes en el siglo XXI, de la resistencia palestina, de sus distintos sectores y organizaciones con Israel y con el imperialismo, destacar que el levantamiento y la acción militar del 7 de octubre de 2023 no fue un hecho aislado, que inició una guerra, sino que este conflicto tiene una larguísima historia, que en los tiempos recientes, antes del 2023, venían subiendo los niveles de incursiones israelíes y de asesinatos, sobre todo en Cisjordania. Justamente estaban desplazadas ahí la mayoría de las tropas que no estaban cuidando, la frontera con Gaza en el momento del 7 de octubre. Y que es el avance de la integración de los regímenes burgueses árabes y otros regímenes capitalistas de la región del Medio Oriente en los acuerdos con Israel y Estados Unidos, de alguna manera lo que esa acción trata de patear, ¿no? Los famosos acuerdos de Abraham, que eran la idea de que Arabia Saudita y otras potencias de la región normalicen las relaciones con Israel, ¿no? También era parte de lo que se estaba discutiendo, que de alguna manera estalla ahí. Y estos aspectos del avance de los colonos, del régimen de apartheid, de las incursiones militares contra el pueblo palestino y del carácter traidor y miserable de los regímenes capitalistas árabes y de otros pueblos del Medio Oriente, se ve cómo se desarrolló en todo este siglo que hemos descrito, y que de alguna manera prepara el terreno de esta confrontación sobre la que sí hemos hablado mucho más recientemente. Está ahí el folleto que hizo Prensa Obrera sobre toda la historia y el conflicto del pueblo palestino, que lo recomendamos. Acá Iván trajo una declaración internacional que ha suscrito el Partido Obrero con las organizaciones centrales con las que convocamos la Conferencia Internacionalista de Nápoles este año: Liberación Comunista de Grecia, Partido Socialista de los Trabajadores de Turquía, la Tendencia Internacionalista Revolucionaria de Italia, que también siente una posición revolucionaria e internacionalista en esta fase, digamos, de la lucha de la liberación palestina. Pero nos parece que este relato que hemos hecho sirve a entender quiénes son las organizaciones de la resistencia palestina que se han levantado y que están combatiendo al día de hoy, a pesar de la inédita y concentradísima masacre de estos 2 años. Algo que vale destacar
como apoyo a la resistencia palestina, primero el total apoyo a la resistencia armada palestina, lo cual incluye, como ha pasado con todos los regímenes revolucionarios, reaccionarios de la historia, también incluso, bueno, la toma de rehenes para negociar la libertad, porque se habla de rehenes en los medios internacionales solamente para el caso de Hamas, cuando Israel tiene algo así como 10.000 presos políticos sin juicio alguno, con lo cual son rehenes que están en las cárceles sionistas, y es una negociación que, es un método que ha atravesado la resistencia palestina, bien que uno pudiera condenar actos de terrorismo individual dirigidos a población civil, en el momento en el cual está desligado de una resistencia, de una lucha de las masas. En este caso aparece la toma de rehenes en particular como un método legítimo para negociar la libertad de los otros rehenes, bien que la respuesta de Israel fue completamente criminal. Lo que sí vale aclarar acá en el papel reaccionario de Hamas, y que es una limitación a mi entender insalvable como dirección de la resistencia palestina, es que de nuevo está el problema de la división. Hamas, así como los hermanos musulmanes de Egipto, fueron opuestos a expandir la primavera árabe, que en 2011 volteó a regímenes que atravesaron gran parte del periodo que estamos hablando hoy. Mubarak, al-Assad y después su hijo en Siria, regímenes que tuvieron 40, 50 años en el poder, fueron barridos por las masas árabes en la primavera árabe, y Hamas llegó hasta reprimir en la Franja de Gaza movilizaciones en apoyo a la primavera árabe, con lo cual, de nuevo, si el futuro de la resistencia palestina y de la liberación, sobre todo palestina, depende de esa pelea en un marco regional de las masas árabes, ahí es donde la dirección de Hamas y las otras fracciones islamistas, sean chiitas, sean sunitas, son también un impedimento, respondiendo sea los sunitas a Arabia Saudita, sea los chiitas a Irán. No es la estrategia de la solidaridad internacional de los pueblos de la región para tirar abajo, para echar el imperialismo, los regímenes, las monarquías y las burguesías árabes y al Estado sionista, y sobre esa base poder avanzar en una federación de repúblicas socialistas del Medio Oriente, que es, entendemos nosotros, el horizonte en el cual esa resistencia palestina puede alcanzar una liberación nacional y también integrar dentro de ese marco a los judíos que no quieran, que no defiendan la construcción de un Estado teocrático y genocida como es el Estado de Israel. Claro, claramente nosotros como Partido Obrero hemos establecido las diferencias, digamos, con la organización de Hamas, que es una organización de carácter confesional, como vos decías antes, pero que ha apoyado al gobierno teocrático de Irán, a Erdogan, ¿no? Al gobierno reaccionario de Erdogan, pero que al mismo tiempo y contradictoriamente lidera la resistencia de Palestina frente a una avanzada muy fuerte del imperialismo, del sionismo, masacre de niños, mujeres, la situación social que hemos descrito, y que confiamos mucho desde acá, yo creo, en la fuerza de esa resistencia palestina y en la superación de los límites de esas direcciones. Vos hablabas del derecho al retorno, ¿no? El derecho al retorno fue de alguna manera obviado en los acuerdos, en los diferentes acuerdos llamados de paz, ¿no? Los acuerdos de Oslo, las negociaciones de Camp David, luego con la segunda intifada, etc. Y el pueblo recoge esa enorme consigna reivindicatoria de defender sus territorios y el retorno a sus hogares, incluso simbólicamente algunos conservando esas llaves, ¿no? que hemos visto en algunos medios de comunicación, en algún punto superando esas trabas que van teniendo de sus propias direcciones, como fue la OLP con los acuerdos. Así que confiamos también en esa resistencia palestina, en esas organizaciones de base que van creando, y en esa unidad de los trabajadores también, judíos y árabes, que en este conflicto ha sido muy importante también la movilización que se gestó al interior de los territorios controlados por Israel, importantísimos, y que también en la segunda intifada, porque el Estado de Israel desarrolla los planes de ajuste también en su interior y impacta sobre las condiciones de vida de las masas trabajadoras judías, y eso en muchos momentos de todo este conflicto ha implicado una unidad de la clase trabajadora judío-árabe
en contra de los planes imperialistas, en contra del Estado sionista, y que ha infligido ahí una crisis en el propio gobierno de Israel, que lo tiene también en esta avanzada genocida sobre el pueblo palestino. Así que desde acá la solidaridad completa con el pueblo palestino, y por supuesto la convocatoria a todo el pueblo argentino, el movimiento popular argentino, la clase trabajadora, a que sigamos movilizándonos en todas las instancias, ya sea en las marchas que convocamos acá en nuestro país, que confluyen con un escenario de intervención popular a nivel internacional, como impulsando iniciativas de charlas, reuniones, plenarios o programas como este que aborden la cuestión palestina y puedan clarificar, hacer conciencia política de lo que está sucediendo y golpear los planes, digamos, genocidas del imperialismo y en este caso del sionismo. Sí, el avance de los explotados en el mundo depende de que podamos unificarnos contra nuestros enemigos. Y eso plantea el apoyo a los pueblos oprimidos contra los opresores, contra el imperialismo, un enclave imperialista como Israel, cualesquiera sean sus direcciones. Por eso es incondicional el apoyo que plantea el Partido Obrero a la resistencia palestina. No tiene que ver con si estamos más de acuerdo con los planteos del programa de una facción o de otra, sino con que apoyamos la lucha de ese pueblo en las condiciones que se da. Eso en primer lugar. Sobre la violencia individual que por ahí planteaba Iván, una reflexión justamente en este terreno. Una cosa es lo que nosotros promovemos como política y los límites que le vemos, y otra cosa es ¿cómo decirlo? No vamos a decirle a un pueblo cómo luchar, vamos a reconocer lo que está luchando y que la opresión que está sufriendo el pueblo palestino es enormemente más grande que los hechos de violencia que puedan ocurrir de forma más o menos organizada, mejor dirigida o peor dirigida, cuando se levanta contra el Estado que lo está oprimiendo, ¿no? Entonces eso me parece que es importante colocarlo. Y después, en general, estas críticas pacifistas que se han hecho, lo que, por ejemplo, en Argentina y en todo el mundo, cuando el movimiento obrero es más combativo, incluso usa el método de la toma de rehenes. Acá las organizaciones clasistas, sindicales, muchas veces tomaron ejecutivos de rehenes para negociar. Del siglo XIX. Del principio, por ejemplo, el Citrac-Citram en los 70. Cuando lo hace, digo porque había muchos izquierdistas que de repente se pusieron muy pacifistas contra la resistencia palestina, pero hay que decirles que el movimiento obrero en Argentina, en sus momentos de mayor conciencia de clase y mayor combatividad, ha tomado, por ejemplo, estos métodos. Entonces, el pacifismo quiere decir que no luchen los palestinos. Miren, a los que se levantaron y libraron guerras por la independencia en Argentina o en Estados Unidos, San Martín, a Washington, les construyen estatuas. Y el pueblo palestino no está menos oprimido que lo que estuvieron los criollos bajo los españoles o los norteamericanos bajo el imperio inglés. Tienen derecho a su libertad nacional, y exigirles que no puedan organizarse y luchar por todos los medios a su alcance para conquistarlos es un hecho de cobardía, es un hecho que no se corresponde, y pedirles una subordinación. Así que rechazamos esa idea de pacifismo, reivindicamos la guerra de independencia del pueblo palestino, pero decimos con claridad, no lo van a lograr de manera aislada, si no lo hacen apoyados en esa tendencia de la irrupción que se vio en la primavera árabe, en Irán, en Líbano, en un montón de países. Los oprimidos se levantan contra los regímenes opresores, y es en esa lucha que se va a poder conquistar una federación socialista de Medio Oriente y una Palestina única, laica, democrática y socialista. Esa es nuestra comprensión como socialistas, como internacionalistas, y desde ahí es que como decía Mariela, impulsamos toda acción en las masas en Argentina y en el mundo en apoyo a esta enorme lucha por la liberación del pueblo palestino. Porque sin duda la lucha palestina ha sido un impulsor de la lucha de clases a nivel mundial. Ya desde la masacre del Líbano, que pararon los puertos de Italia, hasta ahora mismo que también se movilizaron los portuarios, la huelga general en Roma, las movilizaciones en todo el mundo, son un factor de levantamiento de la clase obrera mundial contra el imperialismo. Así que desde ese plano también lo tomamos en nuestra mano, como se decía, el apoyo incondicional por el triunfo de la liberación de Palestina, y esperamos con esto hacer nuestro aporte al debate, a la comprensión del proceso tan apasionante que se desarrolla con la lucha en Medio Oriente. Dentro de lo aberrante de las imágenes que vemos, sigue flameando la bandera palestina, sigue arriba esa lucha,
y los invitamos para poder seguir difundiendo estos materiales, no solo el programa Historia de Otra Clase, sino toda la elaboración sobre Palestina y sobre la lucha de los trabajadores en Argentina y en el mundo, a que se suscriban a Prensa Obrera y nos ayuden a sostener este periodismo de otra clase y esta historia de otra clase. No dejen de hablar de Palestina, nos vemos la próxima. Nos vemos.